aquí tenemos, gente, asesinatos del guerrillero, que hoy está probado que el guerrillero asesino los mandó a asesinar. Testigos en contra de este guerrillero asesino. Estos son los explosivos audios para que ustedes ayuden a compartir estos videos para que el pueblo colombiano, el pueblo internacional, se dé cuenta quién es este asesino criminal. ¿Fue compañero de armas con Petro? Claro, allá estuvimos con él. Petro, nosotros estuvimos allá inclusivamente nosotros con él le hicimos un consejo de guerra a un compañero, porque era un infiltrado. ¿La orden de asesinarlo se dio entonces en el Consejo de Guerra? Con él nos tocó hacerle el consejo de guerra. De todas maneras, al último ya nosotros dimos el visto como veredicto, porque entonces nos sacaron, la echaron por allá para Natagaima con otros compañeros que salieron para allá. Y pues ya supuestamente la embarró otra vez, y allá sí no se la rebajaron. Entonces lo montaron en una canoa por Magdalena. ¿Quién era el guerrillero del M-19 que Gustavo Petro mandó a asesinar? Era un embolador de aquí del pueblo. Era un muchacho bueno, buen muchacho, abierto y colaborador. Le decía a uno, mano, hay que ir atrás a un cosa, traer leña, que traiga agua, que traiga esto. Que el muchacho iba todo y pues, todo con su confianza y todo. Tenía todo, su armamento, todo. Especialmente en el sur del Cauca. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauca, especialmente en el sur del Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar a votar por un criminal. Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro. Así se niegue. Aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las FARC y otras estructuras criminales. Por eso digo a los colombianos de bien, que no nos dejemos intimidar. Vamos por un cambio verdadero y vamos a elegir, es un candidato en realidad que quiera el Cauca, que quiera el desarrollo del Cauca y que quiera el progreso de Colombia. Por eso vamos a decirle a todos los campesinos del sur del Cauca que no nos dejemos intimidar más. Vamos con toda. La estructura criminal no va a estar al lado de las mesas de votación. Por eso vamos a pedir también el apoyo de nuestra fuerza pública, policía y ejército, a cuidar las mesas de votación. Y le digo al señor presidente que nos hagan un refuerzo de fuerza pública. Fuente del patrullero que pidió interceptaciones a exniñera de Sarabia está desaparecida. El patrullero de la Dijín, que pidió monitoreos telefónicos a exempleadas de Laura Sarabia, aseguró en el reporte Coronel que su fuente habría muerto o está desaparecida. Con 5 de junio de 2023 -9:43 h. A propósito del escándalo por las fusadas a exempleadas de Laura Sarabia, el patrullero de la Dijín, que pidió dichos monitoreos, dio detalles en el reporte Coronel sobre la fuente que le habría abonado los teléfonos para llevar una investigación al Plan del Golfo. El patrullero, de quien no revelamos su identidad por razones de seguridad, aseguró que dichos abonados telefónicos se los brindó una fuente humana, que previamente le había dado información crucial que lo llevó a dar un resultado en contra del Plan del Golfo en el Chocó. Asimismo, reveló que la persona es un miembro activo de la organización criminal. Fue el que me brindó la información para resolver un acto contundente en contra de la estructura criminal. Este año me buscó nuevamente y es quien me da los abonados telefónicos y me dice que estos abonados son de 2 personas que me llevarían a lograr la ubicación de alias Siopas, cabecilla principal del Plan del Golfo en el departamento del Chocó. Patrullero que pidió interceptar a exniñera de Sarabia, solo la motivé y Fiscalía la avaló. Cabe resaltar que el patrullero manifestó que no cuenta con los datos de su fuente, quien sería la única persona que podría corroborar su versión. Además, aseguró que no ha tenido contacto con esta persona. En ese sentido, afirmó que induce que su fuente pudo haber muerto por las confrontaciones dentro del Plan del Golfo,
por lo que desconoce su paradero. Exclusivo, habla el investigador que pidió interceptar a la exniñera de Laura Sarabia. ¿Quién es J9, el narco asesinado en Bogotá y que fue vinculado en el famoso Petrovideo? Javier Marín fue atacado por 2 sicarios cuando se encontraba en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá. 9 de marzo de 2023. En la mañana de este jueves, cuando Javier Marín Arboleda caminaba por la calle 63 con carrera 14, cerca de la emblemática iglesia de Lourdes, en el nororiente de Bogotá, fue abordado por 2 hombres armados que le dispararon en repetidas oportunidades, causándole inmediatamente la muerte. Los sicarios se subieron en motocicletas de alto cilindraje y emprendieron la huida. Tras los hechos, las autoridades confirmaron que el hombre de 52 años tenía antecedentes judiciales por cargos relacionados con el tráfico de drogas, e incluso era conocido con los alias de J9 o el Gordo dentro de la organización criminal comandada por Wilber Alirio Varela, más conocido como Jabón. Por estos delitos, ya había pagado una pena en los Estados Unidos en el año 2011. Igualmente, estuvo vinculado con los narcotraficantes Juan Carlos Barrera, más conocido como El Loco, y Juan Carlos Henao, alias Abraham, y los hermanos Javier Antonio, Juan Carlos y Luis Enrique Calle Serna, más conocidos como los Comba. El nombre de Marín Arboleda también estuvo relacionado cuando la senadora Paloma Valencia destapó, en pleno Congreso, un video en el que aparecía Gustavo Petro recibiendo y metiendo a una maleta varios fajos de billetes, escándalo que fue conocido posteriormente como el Petrovideo, y se abrieron varias investigaciones contra el entonces senador. En ese momento, fue señalado en la denuncia que se presentó contra Petro en la Corte Suprema de Justicia, se señalaba que habría tenido contactos para la entrega de esos dineros que el congresista guardaba en bolsas negras de basura en la reunión que sostuvo con Juan Carlos Montes en un apartamento. Urgente, apareció muerto el teniente coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas a Marel Bismesa, la exniñera de Laura Sarabia. El oficial era el jefe de la Oficina de Seguridad Anticipativa de la Seguridad Presidencial. Fue hallado sin vida en un vehículo en Teusaquillo, en Bogotá. 9 de junio de 2023. En la tarde de este viernes, encontraron el cuerpo, sin vida, de uno de los policías investigados por el polígrafo que se le practicó a Marel Bismesa, la exniñera de Laura Sarabia. En el informe preliminar, se indica que el cuerpo fue encontrado en un vehículo en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Se trata del teniente coronel Oscar Dávila, quien justamente era el encargado de la oficina de anticipativas, donde se realizó el polígrafo a Marel Bismesa y se habría ordenado las cruzadas contra la exniñera y a la empleada doméstica de la casa de Laura Sarabia, a quienes les habrían puesto los alias de la niñera y la madrina, para justificar la interceptación. En días pasados el coronel había sido notificado para que declarara ante la Procuraduría General en el marco de las interceptaciones ilegales a la línea telefónica de Mesa. La investigación preliminar quiere verificar cómo es que el número de la exniñera apareció en una investigación contra alias Siopas, uno de los jefes del Clan del Golfo. Las primeras informaciones entregadas a semanas señalan que el coronel Oscar Dávila se movilizaba con su escolta y justamente parqueó en la calle 22 bis número 4840 en el sector de Teusaquillo. Le dijo a su hombre de seguridad que le comprara una botella de agua y cuando el uniformado regresó, lo encontró muerto con un disparo de bala. Por el momento, se busca establecer si se trató de un suicidio y agentes del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía ya está en el lugar, realizando el levantamiento del cadáver y registrando el vehículo. Tal como lo narró Marel Bismesa semana, y fue corroborado por la Fiscalía, la exniñera fue llevada al sótano de un edificio adscrito a la presidencia y allí le hicieron la prueba del polígrafo.
Información extraoficial entregada a Semana señala que el coronel Oscar Dávila, antes de ser asignado al equipo de seguridad de la presidencia, en donde era la mano derecha del jefe de Casa Militar, coronel Carlos Feria Buitrago, era el jefe de las comisiones investigativas contra el crimen organizado SICOR. Era tan importante la información que tenía el coronel Dávila que incluso él mismo había enviado una carta a la Fiscalía General de la Nación en la que manifestaba estar dispuesto a dar una entrevista o interrogatorio, pero no alcanzó a hacerlo, tal como lo revela este documento de la misma Fiscalía en el que lo cita para que explique en detalle lo que ocurrió con estas nuevas fusadas y las órdenes que se dieron para buscar el dinero que supuestamente se le perdió a la Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete. Este viernes, casualmente, uno de los patrulleros investigados se negó a declarar ante la Fiscalía General. En el acta quedó consignado que no contaba con las garantías, pues en la sala habían personal sin identificarse y que una funcionaria estuvo conversando por celular con gente afuera. Por esto pidió reprogramar la diligencia. El SICOR tiene diferentes núcleos de trabajo en el país. El número 6 corresponde a Medellín y a toda la zona Urabá, donde opera el clan del Golfo, y era la zona de influencia del alias Siopas. Fue justamente a esa unidad del SICOR a la que le ordenaron interceptar las comunicaciones de Marelibis Mesa y de Fabiola, con el argumento que una fuente de altísima credibilidad había manifestado que las dos mujeres eran cercanas a alias Siopas, uno de los cabecillas de esta organización criminal y heredero del imperio del narcotráfico que comandaba alias Otoniel. Esto se produce el mismo día en que Laura Sarabia presenta la denuncia. Aquí tenemos la línea de tiempo. El 30 de enero se asignó la noticia criminal en Bogotá. Ese mismo día se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente en una investigación del clan del Golfo, cuyo único propósito era escuchar a la empleada que le ayudaba de por días a Laura Sarabia y a la niñera, contó el fiscal Francisco Barbosa en su momento al denunciar el tenebroso plan. Se tiene certeza y seguridad de la información aportada por la fuente humana, toda vez que es de confianza de algunos cabecillas de la organización criminal y conoce de su accionar criminal, de los cambios y movimientos que día a día hacen con el fin de evadir las responsabilidades penales, ya que es de la zona donde tiene injerencia esta organización criminal. Asimismo, esta persona aportó información la cual fue verificada ante los organismos judiciales y de inteligencia. Así dice literalmente el informe con el que se autorizaron las fusadas.